Iglesia del Señor, busque en su Biblia, por favor, el libro de Apocalipsis. Vamos a tener lectura en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque tú eres bueno en gran manera. Tu fidelidad siempre nos sorprende. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra donde dejas registrado lo que tú tienes para nosotros, Señor. Permite que esta mañana puedas hablarnos de manera personal a cada uno de nosotros y confirmar el llamado que tú tienes, Señor, y la misión que tenemos mientras estemos en este lugar, Señor, porque creemos que tú vendrás por nosotros, tu iglesia, Señor. Entre tanto, manténnos ocupados siendo instrumentos tuyos para que tu nombre sea glorificado. Señor, a ti te damos toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Dios use una vez más esta mañana a nuestro pastor. Durante este mes de noviembre hemos estado desarrollando un tema muy importante: Jesús y los últimos tiempos. Es increíble cómo ya hemos avanzado hasta ya este momento sobre diferentes temas que tienen que ver con la persona de Jesús. El último mes, diciembre, estaremos hablando sobre Jesús y las bienaventuranzas. Así que yo creo que vamos a terminar el año con mucha palabra y con mucha bendición, pero creo que lo que hoy tengo que decirles es muy importante. Este es el último tema de los diferentes temas que hemos desarrollado: Jesús, Cristo viene, la tribulación y la gran tribulación, el reino milenial de Cristo y ahora lo que se conoce como el juicio final. El tema de hoy tiene que ver con el juicio final, y el juicio final tiene varios eventos. Tiene la victoria final que Dios tiene sobre Satanás y sobre todos los que se levantaron contra él en lo que se conoce como la batalla de Gog y Magog. Luego viene lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco, y finalmente viene cielos nuevos y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Y de todo eso yo quiero hablarles en esta mañana, así que pido toda su concentración. En algunos momentos voy a acelerar porque necesito y quiero respetar el tiempo. Muy bien, dicho esto, hay un cuadro que ya ustedes lo han visto, ya lo conocen, es el cuadro cronológico de los últimos acontecimientos. Empezamos con el rapto o el arrebatamiento, luego viene el periodo de la tribulación y la gran tribulación, donde el anticristo reinará por 7 años sobre la tierra. Muchas gracias. Luego viene lo que se conoce como la batalla de Armagedón, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Él no vuelve como hombre como la primera vez, vuelve ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se levantarán contra él más de 200 millones de personas del mundo entero, pero finalmente Cristo los vencerá. De su boca saldrá una espada, dice la Biblia, y aunque eso es metafórico, habla del poder de su palabra. Con el poder de su palabra, Él tendrá victoria sobre todos sus enemigos. Y luego se establecerá lo que se conoce como el reino milenial. Aprendimos el domingo pasado que el reino milenial es el gobierno de Cristo con todos los cuerpos glorificados, que somos los cristianos, que hemos sido transformados antes en el rapto, y los que murieron en Cristo Jesús y que también fueron resucitados y transformados, además de los que murieron en el tiempo de la tribulación y que murieron por causa de Jesús y que también serán resucitados para ser transformados con cuerpos glorificados. Todos ellos estaremos reinando sobre una multitud de cuerpos terrenales.
millones de personas que no tendrán cuerpos glorificados como nosotros, pero también serán cristianos. Son aquellos que se van a convertir en el tiempo de la tribulación. Todas aquellas personas que creyeron que eran cristianos, pero que no lo eran, finalmente se van a dar cuenta, se van a arrepentir. Los judíos también, Israel se va a convertir en este tiempo. De hecho, que Dios levantará 144,000 judíos para que puedan predicar entre las comunidades judías en el mundo entero. Dios establecerá una oportunidad más para que todos se conviertan. Pero al reino milenial, ellos tendrán cuerpos terrenales, ellos podrán tener hijos, y aunque todos los que entran al reino milenial son cristianos, los hijos y los hijos de ellos, los hijos de los hijos, lamentablemente no van a seguir la misma fe que los padres. Una vez más habrá una rebelión que lamentablemente será por la influencia de las raíces antiguas, la influencia de las filosofías antiguas. A pesar que ya es el reino de Cristo, tendrán conciencia de todas las filosofías y de todas esas cosas que abandonaron alguna vez en su vida por la fe en Cristo. Pero nacerán los hijos, y cuando se les hable de Cristo Jesús, estos hijos no les importará Dios. Y volverán a las fábulas antiguas, volverán a las raíces antiguas, religiosas de la antigüedad, al agnosticismo de la antigüedad, al ateísmo de la antigüedad. Y lamentablemente se rebelarán contra Dios. Dice la Biblia que al final del reino milenial de Cristo, Satanás será desatado. Será desatado, y cuando él sea desatado, engañará a una gran multitud. Esos serán los hijos de los cristianos, que se van a rebelar contra Cristo Jesús, donde finalmente se realizará la batalla de Gog y Magog. Sin embargo, durante esos 7 años, y esta es mi introducción, durante estos 7 años de tribulación, ¿qué va a pasar con los cristianos que somos arrebatados? ¿Qué va a pasar con ellos? Estaremos en un lugar donde estará celebrando el tribunal de Cristo, o el gran tribunal de Cristo, y las bodas del Cordero. Déjenme hablar de esto rápidamente. El tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Mira lo que dice la palabra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, ¿qué dice la Biblia?, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? Sea bueno o sea malo. Déjenme explicar rápidamente esto. El tribunal de Cristo es un juicio para los cristianos. La Biblia aclara que ese juicio no es para condenación, pero sí es para repartición de premios, de coronas y galardones. Nadie que va a ser condenado en ese juicio. Todos los que van al tribunal de Cristo son salvos, aunque algunos, así como por fuego. Dice la Biblia que finalmente la obra de cada uno será probada. Esas obras no son para salvación, es para recompensa. Las obras, sean buenas o malas, que hayamos hecho, Dios las pesará. Déjeme explicar qué significa obras buenas y obras malas. Ambas son obras buenas, pero las obras malas son aquellas cosas buenas que hicimos para Dios, pero en pecado. Para Dios, aún eso es malo. Por esa razón es muy importante. Dice la Biblia que las obras son como oro, plata o piedras preciosas, y también son como madera, heno y hojarasca. Pueden encontrar esto en 1 Corintios capítulo 3, versos 12 al 15. Y dice que el fuego probará nuestras obras. Y lo que es madera, heno y hojarasca, el fuego lo consumirá. ¿Qué quedará? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuáles son esas obras que hacemos que es semejante a madera, heno y hojarasca? Es cuando, por ejemplo, tú estás en pleito, tú odias a la gente, estás en chismosería, estás en pecado, estás insultando gente, estás viviendo una vida doble y tú le sirves a Dios y quieres hacer las cosas de Dios. Esas obras son consideradas como madera, heno u hojarasca. Cuando Dios las ponga sobre fuego, esas obras se consumirán. Y solo aquellas obras que hemos hecho en justicia, en honor, en pureza, en santidad, aquellas obras que lo hemos hecho en donde hemos honrado verdaderamente a Dios, será como el oro, como la plata y como las piedras preciosas. ¿Se da cuenta de eso?
Ahora, cuando la Biblia dice que algunos serán salvos, así como por fuego, significa que algunos han hecho muchas obras como madera, heno y hojarasca. ¿Puede imaginar eso? Que diga, a ver, Antonio Rojas, venga con sus obras, aquí está, Señor. Y cuando el fuego quema todo, y dice, ¿qué voy a hacer con esto? Ni una chapita alcanza para ponerte en la cabeza. ¿Qué puedo hacer con esto? Y ahí es cuando yo creo que algunos seremos avergonzados. ¿Por qué razón? Porque no aprendimos a vivir en pureza, no aprendimos a vivir en santidad. El tribunal de Cristo es para los cristianos, pero será el día de las recompensas, de las coronas y los galardones. Dígale que está a su lado, prepárate para ese día. Lo segundo son las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versos 6 y 7. Así como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, ¿quién expresa estas palabras? La iglesia. La iglesia expresa estas palabras. Y note lo que dice la Biblia. Se escuchan las voces de la iglesia como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos. Gocémonos y alegrémonos. Escuchen por favor, amados hermanos. A esos que les gusta cantar despacito, a esos que no abren la boca, a esos que no ponen fuerza de voz. Tienes que recordar que lo correcto, lo honorable, lo justo, lo que honra el nombre del Señor es cuando alguien expresa su alabanza y su adoración con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su ser. Y tenemos que aprender. Cuidado cuando hay alguien que está celebrando y usted le dice, quiétese tranquila nada más. Tenga cuidado, porque el que está mal no es la hermana o el hermano, el que está mal eres tú. Que no has entendido que cuando estemos en la presencia del Señor, vamos a gritar, vamos a celebrar, vamos a gozarnos. Y más vale que lo practique desde ahora, porque si no, te vas a aburrir en el cielo. Por esa razón es importante que nosotros entendamos esta verdad. Verso 8 y verso 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, escuche esto por favor. El lino fino, ¿qué es? ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas de los santos. Escuche esto por favor. El lino fino es las acciones justas de los santos. Déjeme decirle algo. Uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos tenemos es de ser justos. Muchas veces vivimos en injusticia y aplaudimos la injusticia y celebramos la injusticia. Pero es importante que nosotros recordemos que el Señor nos ha vestido con lino fino. Y el lino fino son las acciones de justicia que nosotros tenemos que practicar. Somos gente que a veces defendemos a los amigos, pero despreciamos a los enemigos. Somos gente que amamos a los que nos aman, pero odiamos a los que no nos aman. Y muchas veces vivimos en una aparente justicia, pero eso es injusto. La Biblia dice, si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Yo les digo, dice el Señor, amad a los que os maldicen, bendecid a los que os ultrajan, orad por los que les persiguen. Entonces, lo justo para Dios no necesariamente es lo justo para nosotros. Y ahí es cuando creo que nosotros en ocasiones nos hemos quitado el lino fino como iglesia del Señor. Y hemos tratado de hacer prevalecer nuestro derecho, nuestro pensamiento, pero no lo justo, no lo correcto, no lo honorable. Por esa razón es importante. Dígame, maridos, ¿es justo amar a la esposa o no? ¿Es justo o no? Ese amén está débil. ¿Es justo o no? Y mujeres, dígame si es justo respetar al marido. Hijos, dígame si es justo honrar a los padres. Y padres, dígame si es justo proveer y amar a los hijos.
Entonces, muchas veces nos olvidamos de ser justos. Dígame si es justo perdonar a los que nos dañaron. Y dígame si es justo pedir perdón cuando hemos ofendido. Y ahí es cuando creo que nosotros tenemos que vestirnos de lino fino. Dile que está a su lado, ponte lino fino, dile así. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la boda, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras verdaderas, son palabras verdaderas de Dios. Esto es tremendo, ¿eh? Me gusta pensar en esto. ¿Sabe? La práctica de las celebraciones de bodas en la comunidad judía eran muy importantes. Tan importantes que podían hacer pausas con celebraciones judías para poder darle honor a la boda. ¿Cuál era una de esas prácticas que se tenía en las bodas judías? Ellos hacían promesas de fidelidad, y esto es muy importante. El novio promete ser fiel, la novia promete ser fiel, y la novia se queda en su casa, el novio se queda en su casa, porque ese pacto es previo. Eso se llama el desposamiento en la práctica judía. Y luego, cuando llega el día de la unión, entonces el novio con toda su familia sale de su casa y se va hasta la casa de la novia. La toma a la novia y se la lleva a la casa del novio, donde hacen una gran celebración. Y después de esas bodas, no te cuento más la historia porque tú te imaginas qué pasa. Son felices para siempre. Esto es maravilloso, porque esto es lo que está diciendo que va a pasar con el Señor. El Señor vendrá, dice el novio, pues ¿cuántos somos la novia de Cristo? Amén. Ya hemos hecho una promesa, un pacto, que nos guardaremos fieles hasta las bodas del Cordero. Amén. Entonces Cristo vendrá por la novia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos se van con el Señor? Y luego tomará a la novia. ¿Y qué hará el Señor? Lo llevará a su casa, a su hogar celestial, y ahí serán las bodas del Cordero. Celebra y gózate, dice, celebra y gózate, porque ha llegado las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a los puntos de mi sermón. 3 puntos. 1, la batalla de Gog y Magog. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versos 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios, que dice la Biblia, descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Déjeme explicarle un poco quiénes son estas o cuáles son personas, son ciudades, Gog y Magog. Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, ustedes escríbanlo, los que están escribiendo. También habla de Gog y Magog, pero hay otros nombres. Está Tubal, está Meses. ¿Quiénes son? ¿Son personas? ¿Son ciudades? Bueno, los comentaristas más respetados le adjudican que son ciudades antiguas cuyas ciudades actuales existen y casi están en los mismos lugares donde se mueven ciudades o naciones hoy en día. Por ejemplo, Magog se refiere a Turquía, parte de Grecia, Ucrania, Kazajistán y Siria. Meseg y Tubal, Arabia Saudita, Siria e Irak. Gog lo relacionan con la nación de Rusia. Algunos creen que se refiere también al espíritu del anticristo, el cual se levantará en contra del pueblo judío con un odio terrible. Aunque hay que destacar que la palabra Gog podría también significar un príncipe que se levantará de cualquiera de estos países: Afganistán, Arabia Saudita, Irán, Turquía o Irak, y no necesariamente podría ser Rusia. Otras ciudades que aparecen en esta gran batalla: Persia, se refiere a Irán; Cus, entre Sudán y Etiopía; Fut, Libia;
Gomer fue hijo de Jafet, mencionado en Génesis capítulo 10, verso 2. Actualmente Armenia. Saba y Dadán se refieren a Sudán y Somalia, ambos ubicados entre el este y noreste de África. Togarma, una vez más, Turquía. Y Tarsis se refiere a España. Ahora, cuando usted mira la suma de todos estos países, cuando mira cada una, esta gran lista, usted va a descubrir que hay algunas cosas en común. Y una en particular es que religiosamente la gran mayoría de estas naciones está conformada por islamismo. Son naciones islámicas. Ahora, es importante explicar un poco esto porque el islamismo es una de las religiones más antagónicas, más que atacan el cristianismo. No solo el judaísmo, sino también el cristianismo. El islamismo tiene un sector muy radical que lamentablemente ya son personas que prácticamente son considerados como grupos terroristas. Son capaces de hacerse explotar a sí mismos en algún lugar donde hay una comunidad judía o donde hay un grupo de cristianos. Usted si lee las noticias, usted sabrá que hay muchos cristianos que hoy en día están siendo perseguidos por estos islámicos radicales. Y están siendo torturados, están siendo matados, están siendo encarcelados, están sufriendo por causa de Jesús. Nosotros tenemos un misionero en Turquía. No podemos poner su foto de su rostro porque podría correr peligro. Entonces tenemos una sombra solo de su foto en nuestros planes, en nuestros documentos, porque queremos guardar su integridad. De hecho, que en una ocasión estuvo en riesgo y tuvo que escapar a Alemania por un tiempo y luego retornar a Turquía. Tuvimos otro misionero en la India, estoy hablando de la Alianza Cristiana y Misionera, otro misionero en la India que literalmente toda la comunidad, después que descubrieron que era cristiano, porque estaba predicando, pero de una manera estratégica como lo hacen allá, y cuando descubrieron, toda la comunidad fueron para buscarlo, quemar su casa y matarlo públicamente. Nuestro querido hermano tuvo que escapar con toda su familia y casi a punto de ser matados, pudieron escapar una madrugada y volvieron al Perú porque corren riesgo. Entonces, tiene que saber que cuando haya una resurrección de las filosofías antiguas, de las religiones antiguas, una de esas religiones que van a florecer nuevamente, seguro que será el islamismo. Y los hijos de los cristianos de aquella época serán engañados y volverán a tomar las filosofías antiguas, las religiones antiguas, la comunidad LGTBIQ y más, que no va a existir en el reino milenial de Cristo, pero al final, cuando las nuevas generaciones estén llegando al final de este periodo, va a haber un recuperar, un volver a resucitar todas esas filosofías huecas antiguas. Y son ellos quienes finalmente serán engañados por Satanás y se van a rebelar contra el mismo Cristo maravilloso. Así que encontramos entonces una rebelión de una gran multitud. ¿Qué dice el verso 9, el capítulo 20? Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando rodeen la ciudad de Jerusalén, que es el cuartel general, es el centro donde el Señor Jesús está gobernando sobre todas las naciones del mundo? ¿Qué va a pasar cuando rodeen la ciudad de Jerusalén? Y de Dios, ¿qué dice la Biblia? Descendió fuego del cielo y los consumió. Ni siquiera deberíamos llamarlo la batalla final, porque no hay batalla, hermanos. La pelea termina cuando recién está empezando. ¿Puede imaginar eso? ¡Vamos a la batalla! El fuego los consume en el acto. En un segundo serán derrotados, serán vencidos. Y después de esta batalla abortada, Satanás es juzgado y atormentado por siempre junto a la bestia y al falso profeta, quienes fueron echados al lago de fuego y azufre. Y esa será la grandiosa victoria de Jesucristo, que se conoce como la batalla de Gog y Magog. ¿Quién puede enfrentar a Cristo Jesús y vencerlo? ¿Quién? ¿Quién puede osar? Ni siquiera hoy en día alguien que pretende rechazar a Jesús o pelear contra la fe cristiana puede tener un corazón feliz,
puedes vivir en paz. No, no hay ninguna forma de vencer a Jesús. Su nombre es vencedor. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de Judá, que no conoce la derrota. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas, ¿qué dice? En los libros según sus obras. Note por favor, versículos 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice la Biblia, fue lanzado al lago de fuego. Permítame resaltar algunos versículos claves entre el verso 12 y el verso 15. Dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Note, fueron juzgados por lo que se había registrado en esos libros según sus obras. Déjeme explicar un poco sobre el juicio del gran trono blanco. El gran trono blanco es un lugar donde también la humanidad serán juzgados. A diferencia del tribunal de Cristo, que es para cristianos, el gran trono blanco es un juicio para los que no recibieron a Cristo en el corazón. Son para aquellos que no fueron cristianos, nunca, ni siquiera en la tribulación. Son todos, y todos los muertos resucitarán. ¿Quiénes son los muertos? Los muertos de la antigüedad antes de Cristo, que rechazaron a los profetas. Los muertos que murieron sin Cristo después que Cristo vino para redención de la humanidad. Y los que murieron en la batalla de Armagedón y los que murieron en la batalla de Gog y Magog. Todos esos van a resucitar, pero van a resucitar para condenación. Escuche esto, por favor. Es para condenación. Y Dios es tan justo que no los va a condenar solamente. No le va a decir todos al infierno. No, le va a dar razones de por qué serán condenados. Sus obras serán su evidencia. Y dice que se abrirá el libro de la vida. ¿Por qué se va a abrir el libro de la vida en el juicio del gran trono blanco? Porque el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que dice, fue lanzado al lago de fuego. Se abrirá el libro de la vida para que haya evidencia que los nombres de aquellos que creyeron que eran cristianos descubran que no están registrados su nombre. Porque en aquel día algunos dirán, pero Señor, pero si yo hice milagros, si yo sané a los enfermos, y yo hice esto, y yo hice lo otro. Puede imaginar a uno de Cono Norte Callao diciendo, yo era miembro de Cono Norte Callao, la iglesia más saludable. Yo era líder, yo era tutor, yo era ministro en Cono Norte Callao, pastor zonal, mentor, pastor principal. Y podemos poner todos los títulos por delante. Pero dice la Biblia que el Señor aquel día abrirá el libro de la vida. Y por más que tú y yo le presentemos todos nuestros galones al Señor, además, a pesar de que nosotros intentemos convencerle al Señor por las cosas que creímos por las que merecíamos ir al cielo, el Señor va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad, apártate, no te conocí. ¡Ey, escucha! Porque lo que el Señor está diciendo es que hoy es el tiempo para que podamos reflexionar. Hoy es el tiempo para que podamos pensar. Si lo que tú y yo estamos viviendo es una religiosidad cristiana, porque si tú eres de esos cristianos que le cuesta ir al culto, y eso que es un domingo sí y un domingo no. Pero si tú eres de esos cristianos que la justa abre la Biblia el domingo, tú eres de esos cristianos que escuchan una prédica y a medias porque la otra parte de la prédica te duermes.
Si tú eres de aquellos que se aburre con estas cosas, ¿cómo tú podrías decir que eres un hijo de Dios? ¿Bajo qué argumento tú podrías decir que eres una hija de Dios? Y por favor, yo no te quiero hacer dudar de tu salvación. Lo que quiero es que estés segura, que estés seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque aquel día muchos creerán que su nombre sí estaba escrito. Pero el Señor les dirá, aunque hiciste milagros, y yo por misericordia al enfermo te usé, yo por misericordia al impío te usé, pero no te conozco. No te conozco. Y eso va a ser terrible. Aquel día seremos sorprendidos. Algunos intentarán hacer reclamos diciendo que le sirvieron, que hicieron milagros en su nombre. Pero el Señor será abierto el libro de la vida para comprobación y por supuesto para castigar con justicia. Tremendo. Versos 14 y 15 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte, escucha, es el resultado del pecado y ya no estará presente. El Hades es el resultado de la muerte y tampoco estará presente. Los últimos vestigios del dominio del pecado están acabados, porque también fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esto es tremendo. Los hombres, escuchen por favor, solamente van a este lugar preparado para el diablo y los ángeles, porque el infierno fue preparado para ellos, para el diablo y para sus demonios. Pero la humanidad que va a ese lugar solo irá si rechazaron la salvación de Dios y por supuesto decidieron caminar apartados de los caminos de Dios. Pero si tú le entregaste la vida a Jesús y tienes frutos de arrepentimiento, no te vas a levantar no vas a ser resucitado para el gran trono blanco. Tú ya resucitaste y ya recibiste coronas y galardones. Y yo creo que esto es muy importante. Esto es vital que tú y yo lo entendamos ahora. El infierno, la palabra Gehenna es una palabra griega que también se traduce como el Valle de Hinón. Era un lugar donde los dioses paganos, cuando sacrificaban a humanos para su adoración a sus dioses, al dios Moloch y a otros, los pedazos de cuerpos que ya no necesitaban lo tiraban a ese Valle de Hinón. Allí también la ciudad tiraba basura de todos los tipos. Cuando moría un animal, allí también lo tiraban. Y para que no contaminara la ciudad, le prendían fuego. A ese lugar le conocían como el Gehenna o el infierno, ¿no? Gehenna o infierno. Y cuando los autores de la Biblia hablaban del infierno, hacían referencia a ese gran basural que estaba en fuego y que todo lo que caía en ese lugar ardía en fuego. Y lo que está diciendo entonces que así o aún más terrible será el lago de fuego y azufre. Sin embargo, esta es la condenación para aquellos que nunca recibieron a Cristo Jesús o para aquellos que creyeron que eran cristianos, pero que nunca lo fueron. Espero que tú y yo sí tengamos convicción de que somos hijos de Dios. La Biblia dice: mas a todos los que creen y los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Todo aquel que es hijo de Dios aplauda y celebre que somos de la familia del Señor. Tercero, cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, verso del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Escuche esto. Y el mar ya no existía. Déjeme explicar esto. Recuerde que el Señor empieza una regeneración en la tierra con el reino milenial. El domingo pasado les conté que cuando se establezca el reino milenial de Cristo habrá una regeneración en la tierra. Viviremos, los terrenales vivirán más tiempo, serán longevos, vivirán 200, 300 años. Verán a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Es decir, habrá una sanidad de la tierra, no habrá desiertos, la tierra será fértil, todo lo que el hombre siembra va a cosechar en sentido literal de siembra, porque todo será el reino de Cristo, será el gobierno del Señor. Pero la restauración, la regeneración no será completa porque todavía está el pecado y Satanás libre.
Pero cuando llegue el momento en donde Satanás será condenado al lago de fuego y azufre, en la batalla de Gog y Magog, cuando el Hades y la muerte son echados al lago de fuego y azufre, entonces vendrá la regeneración total. Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Dios regenerará toda su creación. Serán nuevos cielos y serán nueva tierra. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que dice la Biblia, descender del cielo. Descender del cielo. Déjeme decir algo sobre esto. La nueva Jerusalén, muchos comentaristas muy respetados hacen mención de que es muy probable, casi seguro, que se esté refiriendo a lo que el Señor Jesús también dijo cuando estaba a punto de irse. Voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. De hecho, que hay muchos textos que por el tiempo no puedo presentárselos ni leerlos, pero que hablan de que la nueva Jerusalén ya existe, ya está, ya fue construida ya en los cielos. Hace más de 2000 años que el Señor se fue, así que Él construyó esto. Y por favor, no tenga la imagen de que como un albañil estuvo construyendo. No, porque con el poder de su palabra pudo haber creado un lugar tan hermoso. Dice que serán calles de oro y ni siquiera habrá mar. El mar será cristal. Y de tal manera que será un lugar hermoso, bello. Cuando tengamos cielos nuevos y tierras nuevas, entonces la nueva Jerusalén descenderá. Ese lugar hermoso que Dios ha creado para sus hijos descenderá a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Dice, de Dios dispuesta como una esposa ataviada por su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Siga leyendo Apocalipsis capítulo 21, versos 4 al 7. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él estaba sentado en el trono y dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Le voy a explicar eso en breve. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Qué poderosa palabra. Escuche, cuando la Biblia dice que enjugará toda lágrima, la idea no es que limpiará nuestras lágrimas. La palabra griega para enjugar es exaleifo. ¿Y qué significa exaleifo? Significa anular, borrar. En otras palabras, no habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Será un lugar donde nos gozaremos para siempre. Será un lugar donde ya no vamos a sufrir, ya no vamos a sentir dolor, ya no vamos a derramar lágrimas. Pero me gusta la declaración poderosa que hace el Señor. Él dice, hecho está. Esa palabra se compara a consumado es. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y Él dijo, consumado es? ¿Qué estaba expresando con consumado es? Estaba expresando que la obra de la redención se había completado teóricamente. Porque ahora todo aquel que ponía su fe y esperanza en Jesús pasaría por un proceso de transformación hasta ser a la semejanza del Señor cuando le veamos cara a cara. Pues esa redención que empezó con su obra en la cruz del Calvario, ahora se va a completar. Este es el final de la historia redentora, es el fin. Y por esa razón, este mismo que comenzó la obra, este mismo la terminará. Y así como declaró, consumado es, ahora hay una esperanza de salvación a través de mi sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, cuando seamos transformados con cuerpos glorificados y haya vencido a todos sus enemigos y estemos delante del Señor, Él va a declarar, de esto les hablaba cuando dije consumado es. Y ahora digo, hecho está. La obra está completa y ahora celebraremos con el Señor para siempre. ¿Cuántos están esperando ese momento glorioso? Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escuche esto, por favor.
Y aquí dos características de aquellos que somos hijos de Dios. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Escúchame esto, por favor, iglesia. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, hay dos marcas distintivas en aquellos que somos hijos de Dios. Dos marcas. La primera, tenemos sed de Dios. Tenemos sed de su presencia. Tenemos sed de su palabra. No solo sed de venir a un culto. Tenemos sed de su presencia. Pero lo segundo es que tenemos victoria. Tenemos victoria. Victoria sobre victoria. Escucha, por favor, yo no te quiero hacer dudar de tu fe en Cristo ni de tu salvación. Pero si tú eres de los cristianos que de pronto está un mes bien en las cosas de Dios y luego viene el cumpleaños del compadre y se mete una borrachera y se va al mundo 2 meses y luego se reconcilia con Dios y está bien como 3 meses y luego viene otra celebración y se va a la parranda y luego se aparta por 3 meses y luego vuelve a los caminos del Señor, se reconcilia con Dios y luego 5 meses más se vuelve a apartar y luego ya no, se molestó con tal hermano, se molestó con la hermana, habló mal de acá, habló mal de allá y se va y se va y se va y va y vuelve y viene y va y viene y va. Pregúntate si verdaderamente eres un hijo de Dios. Pregúntate si verdaderamente eres una hija de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios, ¡hey! Escucha, los verdaderos hijos de Dios tienen sed de su presencia y tienen victorias. Déjeme explicar lo que dice al que tuviere sed. Mateo capítulo 5 dice 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Isaías 55:1 dice a todo aquel que tiene sed, venid a las aguas. Salmos 42:1-2 dice, como el cielo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Juan capítulo 4 verso 14 dice, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Apocalipsis 22:17 dice, el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amados, la marca distintiva de los que somos hijos de Dios es que tenemos sed de la presencia de Dios. Tenemos sed de su palabra. Tenemos sed de buscar su rostro. Tenemos sed de humillarnos ante su presencia. Ten cuidado si tú eres de los teólogos que le gusta todo solo teologizar. Ten cuidado si tú eres de los cabezones que solo le gusta entender, interpretar y hablar y debatir. Porque no dice la Biblia que son estos los que entran al reino de los cielos, sino los que tienen sed de su presencia, sed de su palabra, sed de justicia, sed de su gloria y de su presencia. El Señor dice, te daré satisfacción eterna, completa, si tienes sed. El cielo, amados, pertenece a las personas que reconocen su necesidad, que sus almas están perdidas y secas por el pecado, pero que decidieron buscar al Señor con desesperación y caminar con Él. Entonces beben del agua del Señor y no tendrán sed jamás. ¿Cuántos de esos hay aquí en esta mañana? Celebre, por favor, que ha sido calmada su sed. Y luego dice la Biblia, al que venciere. Al que venciere. Primero de Juan capítulo 5 verso 4-5 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tu fe en el Señor. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Reinaremos con Cristo. Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Claro que creemos que la salvación no se pierde. Claro que sí, nos ampara un versículo que dice que serán salvos así como por fuego. Y ojalá estemos interpretando bien, hermanos. Pero si tú eres de los que dice, o sea que si yo me emborracho y el Señor viene y me lleva, y uno dice, bueno, teóricamente sí, pero quien tiene toda la potestad de tomar esa decisión es nuestro Señor que está en los cielos. Lo que yo encuentro en la Biblia, que hay muchos versículos que nos hablan de que los que tienen sed y los que tienen victoria cada día de sus vidas son los que estaremos con Él por la eternidad. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque yo creo que si algo nosotros tenemos que recordar, es que para eso fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre. Por favor, nunca digas las que tentaciones son fuertes, pastor, el diablo puede más que yo. No, nunca digas eso. Porque Dios ha prometido, y el Dios de paz aplastará breve a Satanás y lo pondrá bajo nuestros pies. Dios ha prometido que aunque el enemigo venga como río arrasador y destructor, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Dios ha prometido, no habrá tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios ha prometido que todo lo podremos en Él que nos fortalece. Y hemos declarado que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos de esos vencedores hay aquí en esta mañana que celebran la victoria en el nombre de Jesús? Conclusión. Pedro, la piedra en el zapato del Señor, el que siempre se creía más inteligente que Dios, el orgulloso Pedro, pasó por diferentes crisis en su vida y finalmente se consagró a Dios. Se volvió un gran predicador, se volvió un pastor en su época, un gran hombre de Dios. Y cuando él escribió sus cartas, en su primera carta, en el capítulo 1, él dice algo poderoso. Me emociona cuando leo esta porción, porque yo creo que Dios nos regaló la palabra para ser conquistados por ella. Pero dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y para qué nos hizo salvos? ¿Para qué? Porque tuvo misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está hablando de la nueva Jerusalén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Puede imaginarse eso? Cuando estemos delante del Señor y llegue el final, cuando Él nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la nueva Jerusalén, donde no hay más llanto, donde no hay más tristeza, donde no hay más dolor, donde todo es hermoso, donde todo es bello. Y no importa cuán pobre haya sido en la tierra, ese lugar será hermoso. Y Dios preparó una morada para ti en ese lugar. Juan lo dijo así: pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y escucha lo que dijo Juan: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen la esperanza que un día estaremos con el Señor? Escuche. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Se purifica a sí mismo,
Escúchame por favor, si tú tienes la esperanza de que vas a estar en la nueva Jerusalén, tú te purificas a ti mismo. Te analizas si hay amargura, si hay resentimientos, si hay contiendas, si hay disensiones, si hay murmuraciones. Te aseguras que no haya fornicaciones, que no haya adulterios, que no haya consumo de pornografía, que no haya esas cosas que ensucian tu vestidura. Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Y yo creo que cuando el Señor nos desafía a analizar estas palabras, Él no quiere condenarnos, Él quiere despertar en nosotros la decisión correcta de limpiarnos hasta que llegue su presencia. ¿Sabe? Lo correcto es que tengas victoria, pero si tú eres de aquellos que siente que eventualmente le falla al Señor, como a veces yo me he sentido, entonces recuerda lo que dijo Juan: hijitos, si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Por eso lo mejor es venir humildemente ante la presencia del Señor, y más aún cuando sabemos que el Señor viene por su iglesia, porque todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, iglesia, por favor, póngase de pie. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.